aprovechando, y como yo siempre se los dije desde que se formó este grupo, digámoslo así, íbamos a ver la Biblia tal cual en su contexto, ¿no? No es, o sea, no como luego el mundo nos dice o nos obliga a que, pues en estas fechas se hace así, se hace así. Entonces, aprovechando eso, como todo el mundo sabemos, o sea, realmente no es que en esta fecha haya nacido Jesús. Me voy a enfocar un poquito en ese tema, en el nacimiento de Jesús, pero voy a llegar a otro punto. Entonces, como ya lo sabemos, Jesús no nació en Navidad. Lo que realmente se celebra en estas fechas es el solsticio o el nacimiento del sol o el sol invicto, ¿no? Eh, o el nacimiento de deidades paganas o de hijos de dioses paganos. Piensen en Horus, no sé, piensen en Tamuz, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pero ¿a qué quiero llegar? Yo quiero aprovechar estas fechas y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué Jesús no nació en esta fecha, incluso bíblicamente es muy sencillo explicarlo, pero sí aprovechar que la mayoría de gente lo celebra, o que Navidad o temas así, yo aprovechar estas fechas para explicarles realmente cómo fue, cuándo nació, por qué nació, cuál es el propósito, y sobre eso ver realmente el propósito del mensaje del día de hoy, ¿no? Entonces, empezando con eso, me gustaría arrancarme, y esta historia que les voy a contar más o menos es hace 2000 años, 2020 años aproximadamente, y de lo que les voy a hablar es de una nación, los judíos, una nación que a raíz de que no obedecen a las leyes de su Dios, cuando su Dios los mete a la tierra prometida, Deuteronomio capítulo 28 les dice, si tú te portas bien y sigues mi ley, yo te bendigo. Si tú no te portas bien y no sigues mi ley, pues te maldigo, entonces te va a ir mal. Entonces, si tú lees la Biblia y me sigues, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, bendito el fruto de tus bestias, etcétera, etcétera. Todo el tiempo te voy a hacer florecer y fructificar. Pero si tú te apartas de mi ley, entonces maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, no vas a tener hijos. Si tienes hijos y das a luz, te vas a morir dando a luz. Entonces, desde ahí Dios se la canta a su pueblo y le dice, te voy a meter a una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, te voy a bendecir. Pero como el pueblo desobedece y cumple la ley, ¿qué pasa? Precisamente viene la disciplina de Dios y los entrega a sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Piensen en Egipto, piensen en Asiria, piensen en Medo-Persa, piensen en los griegos, que es en donde se desarrolla esta historia hace 2000 años. Después de los griegos los conquistan los romanos. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los griegos, estaba Marco Antonio, esposo de Cleopatra, y se encuentra con Pompeyo en una de sus guerras. Hagan de cuenta que los judíos no figuran. Los judíos no figuran, únicamente el judío dice, me voy a levantar el día de mañana a leer el periódico, a ver a quién le voy a pagar el impuesto. Y ahora son los griegos, y nuevamente son los asirios, si van a ser nuevamente los egipcios, pero los judíos no son libres, cosa que luego nos han venido, no es que yo soy libre, no es cierto, no es que yo no soy esclavo, y ahorita lo vamos a ir viendo. No, los judíos simplemente era levantarme el día de mañana para ver a quién le voy a pagar el impuesto. Entonces, Pompeyo derrota a Marco Antonio, y entonces ahora los romanos son los que conquistan a los judíos, conquistan militarmente a los griegos, pero los griegos conquistan a los romanos intelectualmente. Y en esa historia o en ese contexto se desarrolla nuestra historia. ¿Qué sucede? Pompeyo le gana a Marco Antonio y posteriormente viene el César, la famosa, los Césares, ¿están de acuerdo? Octavio César Augusto, ¿no? Entonces, precisamente la Biblia dice que en esa fecha es cuando se desarrolla esta historia. Y Octavio César Augusto, por conveniencia, como hasta la fecha, pone de gobernante a Herodes. Herodes es idumeo o edomita, que ya lo hemos visto en otros estudios. Entonces, el César es el rey, pero pone un gobernante a cargo de los judíos, que es Herodes. Y esta historia se desarrolla precisamente diciendo así, que en los tiempos de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías, que era precisamente sumo sacerdote, y ahorita les explico cómo oficiaban. O bueno, a lo mejor no les explico a detalle, pero el punto es que era un sumo sacerdote, y en la ley decía que únicamente el sumo sacerdote tenía derecho a entrar al lugar santísimo una vez al año, para ofrecer incienso y sacrificios al Dios de los judíos. Entonces, era Zacarías, el sumo sacerdote de esa época,
cuando Herodes era el que gobernaba. Entonces piénsenlo, los judíos no eran libres en ese tiempo, estaban bajo la bota romana, le tenían que dar tributo al César y Herodes era su gobernante. Entonces se tenían que alinear a lo que les iban diciendo. ¿Qué pasa? Que estaba Zacarías ofreciendo el incienso mientras el pueblo estaba orando afuera. ¿Y qué sucede? Que se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías y le dice, antes de todo, Zacarías ya era grande de edad y su esposa Elizabeth también ya eran grandes. Y esta historia casi casi ya no la sabemos, se va repitiendo. Dicen en Abraham con Sara, que ya eran grandes, era estéril Sara, no podía tener hijo, Dios les promete un hijo y se los da, que es Isaac. Acá es algo similar. El sumo sacerdote Zacarías es grande de edad, su esposa no puede tener hijos por la edad, y se le aparece Gabriel y le dice, no te preocupes, vas a tener un hijo, vas a concebir. Zacarías no le cree y queda mudo. Y si ustedes se acuerdan, termina de adorar a Dios, sale y ya no puede hablar, porque está mudo. Y lo aclara la Biblia por su incredulidad, por no haberle creído al ángel, queda mudo. ¿Hasta cuándo va a volver a tener el habla? Hasta que se cumpla lo que Dios le dijo, exactamente la promesa. Entonces sale y todo el pueblo dice, de seguro tuvo una visión o algo vio porque quedó mudo. Y efectivamente, él no puede decir nada. Posteriormente, así tal cual como va saliendo, conciben. Y entonces es cuando dices, ah, caray, o sea, las promesas de Dios, o sea, si Él te dice sí, es sí, si te dice no, es no. Si Él te promete, te va a cumplir, pero sí influye tu fe. Bueno, ¿qué sucede? Sale, concibe Elizabeth y el hijo que van a tener le llaman Juan, ahorita lo vamos a ver. Cuando ella tiene 5 meses de embarazo, ella va a ver a María. Y entonces, al ir a ver a María, dice que el espíritu brinca, o bueno, o María o el niño que esté en el vientre, en este caso Juan el Bautista, y es llena del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver más adelante, cómo Juan el Bautista fue una persona sumamente importante, fue el último de los profetas. Y precisamente Juan el Bautista le preparó el camino al Mesías. ¿Qué sucede? Ya después a María se le aparece el ángel y también le dice que ella va a tener un hijo, va a concebir, pero va a ser del Espíritu Santo. De hecho, hasta le dice, salve favorecida, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Y dices, ah, caray, pero ¿por qué o qué? Y ahí viene uno de los engaños que muchas veces creemos. Ah, es que María, la mamá de Dios, o esto y lo otro. Sí, pero no. Simplemente María fue un conducto, un medio de gracia, una persona la cual Dios usó para que a través de ella naciera el Mesías, así como usó a Ruth, así como usó a Rahab, etcétera, etcétera, va a usar a María. Entonces el ángel también le dice, oye, por estas fechas vas a concebir, pero el hijo que vas a tener será llamado Hijo de Dios, ¿ok? Porque va a ser concebido por el Espíritu Santo. Ahora ustedes pueden decir, bueno, toda esta historia, ¿qué, no? O sea, ¿de dónde viene? ¿Quién dijo? Y efectivamente, la Biblia tiene su respaldo, que son las profecías. No es nada más como que, ay, de repente a Dios se le ocurrió que vaya a nacer el Hijo de Dios o un Salvador, así porque sí. No, de hecho, hasta el nombre ya sabían que se tenía que llamar Salvador, ¿me explico? O salvación en hebreo, que sería Yeshua. Y entonces, ¿eso de dónde viene? En Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ya traducido en el Nuevo Testamento dice que se va a llamar su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él, a través de él, se iba a salvar toda la humanidad. Hay otra profecía en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Pero aquí viene algo súper interesante y lo vamos a ir entendiendo. En el siguiente versículo dice que el imperio o su reinado de su imperio no tendrá fin. Entonces, ahí viene algo por lo cual los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Hasta ahorita todo va bien. Ya está encinta, Elizabeth ya se va a aliviar, María apenas, en eso pasa el tiempo, me regreso a la historia, nace Juan y precisamente le preguntan, ¿cómo le vas a poner? Le dicen a Elizabeth, le voy a poner Juan. Y entonces, de repente le preguntan a Zacarías, ¿y cómo le vas a poner? Él todavía no puede hablar y escribe y les dice que Juan. Entonces dice, ah, caray, ya venía de parte de Dios.
y en cuanto nace y lo llaman Juan, ya bueno, ya puede hablar Zacarías, y entonces ya les cuentan las maravillas, ¿no? De lo que vio, etcétera, etcétera, y posteriormente viene una profecía de Zacarías. No se la cito textual, digamos, no me la sé así de memoria, no, pero lo que básicamente va diciendo en esa profecía es que a través de ese hijo que nació, ya Dios los iba a liberar, que iban a poder servir a Dios sin temor del mal. Y dice, ya por fin se cumplen las promesas a nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, que ahora sí ya íbamos a ser libres, ¿no? Y eso es lo que todos hasta cierto punto esperamos, querer ser libres. En ese caso ellos querían ser libres de la bota romana. En este caso nosotros queremos ser libres de nuestras deudas, del alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, de lo que ustedes quieran, pero necesitamos ser libres. Entonces, bueno, regresando a la historia, levanta al niño, lo bendice, hace una profecía, pero él en su cerebro dice, ya, sin temor del mal, vamos a poder servir a nuestro Dios, casi casi diciendo, así ya los romanos los vamos a reventar, nos vale gorro, ¿no? Porque ahora sí ya va a venir el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos sabían por profecía. Entonces decía, este niño que me nació va a traer el espíritu de Elías, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y va viendo que al ir creciendo ese niño, sí se va cumpliendo. Ahorita me voy a la historia de Juan. Yo regreso un poquito. En este caso, nace Juan el Bautista y posteriormente unos 5, no, no unos 5, bueno, unos meses, creo que 9 meses después, va a nacer Jesús. ¿Qué sucede? Cuando nace Jesús, otra cosa que nos han dicho, ¿no? Y que no es verdad, dicen que iba José con María e iban en un burro, ¿no? Y dices, ay, llevar burro en esa época es como si ahorita tú fueras a aliviarte al seguro en un Mercedes-Benz. O sea, no existe, no puede ser, o sea, ¿sí me explico? No podían, no les alcanzaba para burro, eso es lo que les quiero decir. Iba caminando, de hecho, cuando nace Jesús y lo van a dedicar al templo, su sacrificio, ¿recuerdan qué es lo que sacrifican ellos? No pueden llevar un cabrito, no pueden llevar un becerro, tienen que llevar 2 tórtolas, un palomino, tienen que llevar casi casi una efa. Era el sacrificio que hacían los pobres, los que no tenían. Una tórtola, lo mínimo que te puedo dar. Ya parece que voy a ir en burro. Entonces van caminando precisamente y se dirigen hacia el mesón, que muy probablemente pudieron haber sido las famosas tiendas de campaña, Sukkot, probablemente estaban celebrando Sukkot, los tabernáculos. Pero bueno, independientemente de eso, van, nace Jesús. ¿Y dónde creen que nace Jesús? En un pesebre. Nace en lo más podrido y más puerco que puede nacer un bebé. Y tú dirías, ¿y por qué nace ahí? Y Dios diría, es que se estaba aclimatando porque el día de mañana iba a nacer en tu corazón. Y tu corazón está igual o peor que el pesebre. ¿Sí me explico? O sea, mi hijo se tiene que aclimatar a la porquería porque ahí es donde va a nacer en un futuro. En la porquería del ser humano, en su corazón. No hay otro lugar peor, ¿no? Porque del corazón nacen los malos pensamientos, las blasfemias, los hurtos, la fornicación, el adulterio. Del corazón viene el pecado. Muchas veces decimos, no, pues es que si a mí no me la pusieran de pechito, no peco. Dios dice, no, aunque no te la pongan de pechito, el pecado nace de tu corazón. Tienes lepra, pero en tu corazón. ¿Qué le dijo David a Dios cuando pecó? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo lo usaban para los leprosos. No había cómo sanarlos. Y David le dice, después de que pequé, yo haz de cuenta que traigo lepra, pero en mi corazón. Lávame, lávame. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Dónde van a ser mi hijo? Se vaya aclimatando, vámonos al pesebre, ¿no? Donde comen los animales. No crean que dijeron, ya van a ser de las cacas de los burros, con todos los olores, sabores, todo. Órale, ¿ustedes creen que es digno para que un bebé nazca ahí? Independientemente que fuera Jesús, que fuera el Salvador, que fuera Dios. Cualquier niño no merece nacer ahí, pero Dios sabiendo, dijo, para que vayan más o menos sabiendo de qué se trata, ¿no? Nace ahí y mientras nace o mientras están haciendo, se le aparece un ángel a los pastores y les dice, mis señores, y ahí viene donde yo argumento, no pudo haber sido en estas fechas, si no, no hubiera habido pastores. Los pastores en Israel no sacan a sus ovejas en estas fechas. ¿Me explico? De entrada, si hay pastores, no pudo haber sido en esta fecha. Pero bueno, les dicen a los pastores, les tenemos buenas nuevas, que el día de hoy
os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y dices, ah, caray, nos ha nacido un Salvador. En hebreo, ¿qué les habrán dicho? Nos ha nacido un Yeshua, ¿no? Nos ha nacido Yeshua, ah, caray. Y luego llegan, ¿y cómo se llama? Pues Yeshua. Entonces, sí me explico, o sea, desde ahí dices, o sea, el nombre significa algo, no es nada más como que le puse Pedro, le puse Juan, le puse Jacob, tiene que ver el nombre. Entonces van los pastores, se cercioran de eso y dicen, wow, sí, si este es el Hijo de Dios. Y dice la historia, dice la Biblia, que se van alabando a Dios. A la par de todo eso, me brinco a otro evangelio, vienen los famosos, ¿cómo les llamamos? Los reyes magos, que ni eran reyes ni mucho menos magos, ¿no? Pero para que vean el engaño, cómo todavía nosotros nos la tragamos, vamos por la vida, no, que sí, que ¿y qué le vas a pedir a los reyes? Ellos dirían, ni soy rey, ni mucho menos mago, pero bueno. El chiste es que la historia te dice que vienen sabios de Oriente. ¿Por qué vienen de Oriente? Porque precisamente cuando los judíos son deportados a Babilonia, precisamente son deportados al Oriente, ahí es cuando los judíos se ponen a estudiar la Biblia. Entonces, estos sabios de Oriente que vienen de Babilonia, ¿qué vienen ahorita? Exactamente ahorita, ¿por qué vienen a ver al... ¿Por qué vienen a Israel de entrada? ¿Por qué vienen a Jerusalén o a Belén? Porque vieron la estrella. ¿Cuál estrella? ¿Dónde dice? Yo luego veo las estrellas, yo no por eso voy hacia ella. No, porque precisamente otra profecía en Números 24:17 decía, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Y entonces dices, ¿y eso qué tiene que ver? Es una profecía que había hecho Balaam futuro, en donde hablaba de que cuando era el Mesías y naciera el rey de los judíos, precisamente iba a salir una estrella. Entonces los sabios de Oriente se dedican a estudiar la Biblia, por eso son sabios, dijeron, ah, caray, ya salió la estrella. ¿Y dónde salió? La estrella de Jacob. Ah, está en Israel. No, pues vamos a hacer. Y no es Melchor, Gaspar y Basaltar, como ya sabemos, no son ellos, pero son sabios. De entrada ni te dicen cuántos son, pero bueno, suponiendo que son tres. También había otra profecía en Isaías 55, si no mal recuerdo, que iban a venir dromedarios de Madián y de hecho iban a traer regalos. Bueno, ¿sí se acuerdan? Pero en Isaías únicamente te dice dos regalos que iban a traer. Iban a traer oro e iban a traer incienso. Tú dices, ok, y van a venir en el futuro, cuando nazca el Mesías, cuando vean la estrella de números en Isaías 65 o 55, van a ir a adorar al rey porque ya nació. Entonces llegan y llegan con Herodes y le dicen, oye, ¿y dónde está el rey de los judíos? Y Herodes así como que lo estás viendo, pues yo soy, ¿no? No, ya Herodes, no, ya el día de veras, ¿no? O sea, tú eres un títere, ¿no? O sea, ¿dónde está el día de veras? A ti te puso Octavio César Augusto, tú no vales, tú eres de chocolate, ¿dónde está el día? Y Herodes así como, no, a ver, espera, ¿cómo si yo soy? No, no, no. Y pidió que le trajeran, ¿eh? A ver, díganme dónde dice y todo. Y entonces cuando le leen, dijo, no, se saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y todavía el versículo de abajo dice que herirá las sienes de Moab y Edom, ¿no? Y Edom será removido y lo iba a pasar. Y entonces piensa que tú eres Herodes, eres el rey, y eres edomita o eres idumeo, y luego te llegan sabios de Oriente, dándote la escritura, y te dicen que van a ser el rey y que él sí te va a desplazar. Que dijo, no, le sudó, que dijo, no, yo creo que sí es de veras. Porque si no hubiera sido de veras, no mandará a hacer la matanza. Hubiera dicho, pobres locos, ¿no? Como nos ven, ah, es un loco. Los cristianos, ¿no? Aleluyos, brinca para atrás, como luego me dicen, ¿no? Entonces dices, pobrecito, déjalo en Dios. No, Herodes sí creyó. Dijo, no, yo creo que sí es el de a de veras. Y entonces manda a hacer la matanza. Y ahí es donde José y María huyen con Jesús al desierto, huyen a Egipto, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, llegan los sabios, le dicen a Herodes, Herodes se queda bien trabado en Herodión, y ellos se van a ver al rey, porque precisamente acaba de nacer el rey de los judíos, y este va a salvar a la humanidad. La pregunta del millón, y ahí es donde dices, carambas, en Isaías me decía que me iban a traer oro y me iban a traer incienso.
Y efectivamente llegan, le ponen el oro. ¿Por qué oro? Porque es el rey, acaba de nacer el rey. El oro es un símbolo de rey, ¿no? De realeza. Bueno, el incienso, pues, lógicamente, pues el incienso es para Dios, ¿no? Es cuando oras, es cuando Zacarías cuando estaba ofreciendo el incienso, porque precisamente representa que Dios está respirando las oraciones, por grato. Pero de repente llega otro y le pone mirra. Ah, caray, yo creo que han de haber dicho, a ver, tráiganme, a ver, mis sabios, ¿de dónde sacaron la mirra? Pues en Isaías nada más dice que oro, el incienso y la mirra, pero lo que no, bueno, lo que no sabíamos, o sea, yo creo que sí sabían, nosotros luego somos los que no sabemos, es que en Daniel 9 precisamente te estaba profetizando que le iban a quitar la vida al Mesías príncipe, bueno, no cuando naciera, o sea, iban a nacer y le iban a matar. Eso también venía en las profecías. Entonces no estaban tan locos ni descabellados, al contrario. Ahí está el oro, porque acaba de nacer el rey. Ahí está la mirra, porque representa a Dios, pues es el rey, es Dios, carne. Pero ahí está, perdón, ahí está el oro, el incienso y ahí está la mirra, ¿no? Es como si ahorita nace tu bebé y te dan algo de galloso, ¿no? Oye, no, güey. Bueno, gracias, ¿no? Pues, ¿qué me estás diciendo? Te dan una lápida. Nace tu bebé, el baby shower, toma una lápida. Y dices, no, no, no. Pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Que se va a morir o lo van a matar? Sí, efectivamente, tú sabes las profecías. El Mesías tiene que morir. Nació para morir. Ese fue su objetivo. Entonces le dan la mirra y no dicen nada. No se sorprenden, no dice María, ¿qué pasó? ¿Cómo que? No, de las profecías. Que iba a morir. ¿Qué sucede? Avanzamos en la historia y a Jesús lo llevan al templo, lo dedican al templo. Y está una persona llamada Simeón y también da como una tipo profecía. Pero lo únicamente que Simeón hace o da es agradecer y le dice, Dios te doy gracias porque he podido ver la salvación. ¿Sí me explico? Vi a Yeshua o a Jesús o vi la salvación y prácticamente profetiza eso, agradece y se muere. Ya ahora sí que se puede morir tranquilo, ¿no? Porque ya se cumplió. ¿Qué sucede más adelante? Como yo les decía, no va a ser la clásica historia y como ahorita, ¿no? De que nos enfocamos nada más en el nacimiento. No, me quiero ir más adelante en la historia. ¿Qué pasa? Jesús va creciendo, pero a la par, Juan el Bautista lo retomo. Y efectivamente, Juan el Bautista, ¿se acuerdan qué les iba diciendo a los fariseos, saduceos? Bautizaba a Juan en el Jordán, ¿no? Y se le acercaban de todo tipo, fariseos, saduceos, etcétera. ¿Y qué les decía? Generación de víboras. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo se van a arrepentir de todos sus pecados? Entonces ahí es donde Juan se enoja, les dice, a ver, ustedes no están haciendo las cosas bien. Ustedes son los encargados de que el pueblo no se pierda y al contrario, ustedes los pierden a los otros. Entonces, Juan el Bautista era duro en su predicación, a él no le importaba, y él se les iba con todo. ¿Hasta cuándo haréis frutos dignos de arrepentimiento? Es lo que les está diciendo. Vengan, bautícense. Y él les dice, yo solamente estoy preparando el camino del Señor. Vos que clamen en el desierto, decía Isaías 40, ¿no? Vos que clamen en el desierto, ya enderecen los caminos, porque ya llegó el rey. Ya, pórtense bien, o sea, ya está aquí, ya llegó. Y Jesús, simplemente lo único que va a estar haciendo durante sus 33 años de vida es ir cumpliendo la ley, irse cuadrando. Jesús pudo haber llegado y decirle a Juan el Bautista, con permiso, tú eres mi chavo, y ahí les voy. Y yo no, va para que Juan lo bautice. ¿Y qué le dice Juan? No, no, yo no soy digno de desatar tu calzado, ¿no? ¿Cómo crees? No, 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 para que todo se cumpla. Cuando lo bautiza, ¿se acuerdan que se abre el cielo? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, desciende el Espíritu en forma de paloma y ya Jesús sale, ¿no? Para su ministerio. ¿Y se acuerdan cuando va a salir a su ministerio? ¿Hacia dónde va? Dice que el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Por qué? Porque precisamente en Deuteronomio 8:2 te dice, te llevé al desierto ¿para qué? Para probarte, para exigirte, para ver qué había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. ¿Qué pasa cuando Dios nos lleva al desierto? Hay de dos, o lo buscamos con todo, o nos alejamos. Ya no quiero nada, Dios me quita todo, no me bendice, me va mal, ahorita los romanos,
piensen en Zacarías, el papá de Juan. Pero no, ya nació Elías y ya llegó el Salvador y los romanos aquí siguen y no nos quitan la bota. No, que decía que ¿cómo dice este? O sea, bueno, su imperio no iba a tener fin. ¿Dónde yo no veo? ¿Dónde está la paz? Y ahí es donde los judíos hasta la fecha se atoran. No, él no puede ser el Mesías porque no hay paz. La Biblia decía que cuando viniera el Mesías iba a haber paz. Y nada que ver. Entonces seguimos en la historia, se va al desierto, tiene su encuentro con Satanás, le hace sus preguntas, que no solo de pan vivirá el hombre, etcétera, etcétera. Aviéntate del pináculo del templo, no dice el Salmo que mandará a sus ángeles y te van a salvar, y aléjate de mí, Satanás, y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan que viene toda esa lucha? Jesús gana, y de ahí arranca su ministerio. ¿Qué va sucediendo? Muchas veces creemos que Jesús, como es Dios, él nació, él no hizo nada, se rascó la panza y en automático su cerebro pues es Dios y actúa. No, él como cualquier otro humano tuvo que estudiar la Torá, tuvo que estar yendo a la sinagoga, fue al templo a debatir con los sabios. O sea, él como cualquier niño le daba diarrea, se enfermaba, como todos, jugaba. Lo que Dios quiso es, voy a hacer que mi hijo nazca en un cuerpo humano normal y que pase lo mismo que ustedes pasan. ¿Por qué? Para que no haya el pretexto de que el ser humano diga, ay, pues es que es Dios, pues es que así bien fácil. No, estuvo en un cuerpo como el tuyo y el mío, sintió igual que tú, le daba hambre como tú, tenía sed, le daba sueño, jugaba, dormía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús arranca su ministerio a la edad de 30 años y llama a 12 discípulos. ¿Y qué hace con ellos? Realmente los entrena a los discípulos, les va enseñando. ¿Qué hacían los judíos a diferencia de nosotros? Nosotros, ¿cómo estudiamos la Biblia? Oh, pues tomamos un discipulado, te explico ABC, 1, 2, 3, que si hagas, que no hagas. El judío no. El judío llega y te dice, sígueme. Fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Ven y sígueme, 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 sígueme. Como dirían los rabinos, ¿no? El discípulo tiene que tener la cara manchada del polvo del rabino o del maestro que va delante de él. Todas sus enseñanzas las tiene que ir apropiando. Entonces Jesús era un maestro joven, a diferencia de los demás, pero les iba enseñando a sus discípulos, a ver, vamos a las bodas de Caná. No les dijo, a ver, el matrimonio consiste en A, B, C, a ver, señores, miren, no hagas esto, a ver, suegra, tú no te metas. No, 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 no. Él le dijo, síganme, y estando ahí, yo les voy a ir enseñando cómo funciona. A ver, síganme, y si hay una higuera, les doy una enseñanza en la higuera. A ver, vámonos por caminos, no sé, eh, pedregosos, como sea. Y a ver, la parábola del sembrador. Casualmente iban en los lugares físicos donde él iba enseñando. ¿Qué pasa? Les voy explicando una de las enseñanzas de Jesús. Un día están los discípulos con él y Jesús les dice, ¿no? Pasemos al otro lado, y eso ya lo sabemos, ya sabemos de qué se trata. Pasemos al otro lado, cruzan con la barca, cruzando, mientras van cruzando, se levanta una tempestad y sus discípulos, así como de maestro, para allá no debemos ir, porque es una griega y nosotros somos judíos. No, vamos para allá, ¿no? Pasan y llegando se encuentran a un endemoniado, ¿se acuerdan? A un gadareno. En la región de Gadara se encuentran un gadareno endemoniado que se cortaba, que literal estaba loco, tenía sus grilletes, y daba voces y vivía en los sepulcros, ¿no? Y llega con Jesús, ¿se acuerdan? Llega con Jesús el Gadareno y se hinca. Perfectamente me acuerdo cómo dice que ahí se hinca, o se arrodilla delante de él, y que le dice Jesús, ¿cómo te llamas? Oh, pues me llamo Legión porque somos muchos, ¿no? Y todavía le dicen, ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús así de, no, todavía no es su tiempo, no pasa nada. Entonces, echa fuera a los demonios, se van a un hato de cerdos, los cerdos se precipitan, y entonces el Gadareno ya queda en su juicio cabal, sano y vestido, ¿se acuerdan? Y hasta su gente se saca de onda y dice, ¿qué onda con este cuate? Pues estaba loco. No, y ahorita ya está impecable, ¿no? Se los estoy contando a manera de resumir, porque quiero llegar a otro punto, pero es una de las enseñanzas de Jesús. Entonces, regresan de Gadara,
Y cuando van regresando, se le acerca Jairo, o Yair, o como sea, ¿no? Se le acerca Jairo y le dice, era principal de una sinagoga, que le dice, ven porque mi hija está enferma, ¿no? Y ya se va a morir. Y entonces cuando va en el camino, se acuerdan que va a medio camino, y una mujer que desde hacía 12 años tenía flujo de sangre y ya había gastado todo en médicos, dinero, y nada le convenía, se acuerdan que le toma de sus alas, porque ella creía precisamente en una profecía de Malaquías 4:2 que decía que en sus alas iba a traer salvación, o sea, sanidad. Entonces ella lo agarra y ¿qué dice Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué le dicen los discípulos? Maestro, ¿ves que todos te aprietan y tú preguntas quién me ha tocado? No, lo que está diciendo es quién sí tiene fe. Porque tú puedes seguir a Jesús. Puede haber una iglesia llena de 5,000 personas y de esas 5,000 solo hay 100 nacidos de nuevo, ¿no? Y los demás se van a ir al infierno porque están con Jesús por conveniencia. Entonces Jesús les está diciendo, ¿quién sí tiene fe? ¿Quién sí cree que soy el Mesías? Entonces voltea y le dice, no te preocupes, a partir de hoy vas a quedar sana de tu azote. Y ya que se va, le dicen, ¿qué pasó, maestro? Ya la niña ya murió, que tardaste. Y Jesús que dice, no te preocupes, vamos para allá. Como muchas veces, ¿no? Nosotros que no creemos, ¿no? No temas, ve solamente, ¿no? Tienes que tener fe. Entonces, va con la niña, ustedes se acuerdan, y en teoría la niña está muerta. ¿Y qué le dice? No, no está muerta, únicamente duerme, ¿no? Y entonces llega con la niña y ¿qué le dice? Talita cumi. Niña, te digo, el día de hoy levántate y resucita. Entonces, ¿por qué les hice todo ese resumen de Marcos capítulos 5 y 6? Porque ese era el ministerio de Jesús, hablar a sus 12 e irles demostrando que Él era Dios, que efectivamente ese niño que nació, que la estrella, que los pastores, que los sabios de Oriente, que si la profecía decía o no, él llevaba a cabo la Biblia, el Antiguo Testamento. Con la primera enseñanza, ¿qué les dice? Yo soy Dios porque tengo potestad sobre la naturaleza, sobre la tormenta, sobre el mar, etcétera, etcétera. En la segunda enseñanza, ¿qué les dice con el Gadareno? También soy Dios porque tengo potestad sobre los demonios, sobre esos seres espirituales que se oponen ante mí. En la tercera, ¿qué les dice? A ver, soy Dios porque tengo potestad sobre la salud. Si yo quiero sano y si yo no quiero no sano, punto. Llevaba 12 años enferma la señora y nada más llegué yo, me tocó mis mantos y con eso quedó sana. Cuarta y muchísimo mejor que todas. Yo soy Dios y tengo potestad sobre la vida y la muerte. Yo decido. Si yo quiero quito, si yo quiero pongo, punto. Y como se los he ido enseñando, las religiones imitan, pero no dan vida. Solamente Dios es el único que da vida. Le sigo un poquito en la historia, sigue con su ministerio, sigue enseñando Jesús, etcétera, etcétera, parábolas, no sé, la del sembrador, la higuera, etcétera, etcétera. Y llega un momento en donde Jesús tiene que ir al templo y ahí es donde los judíos tienen que tomar su decisión. ¿Por qué no creían en él? Porque no había paz. Ellos decían, pero o sea, se hacen milagros, esto y lo otro, echa fuera demonios, pero yo no veo, y los romanos a qué hora, ¿no? Como muchas veces nosotros, oye, sí, sí, sí oro, sí leo, pero pues no hay dinero, yo no veo claro en esto, Dios no me bendice y sí bendice al de al lado. Y dices, espérate tantito. ¿Qué pasa? Llega al templo y como los judíos no creían en él, lo querían apedrear, lo querían matar, le decían que por Beelzebú echaba fuera demonios, blasfemaban, le decían que era hijo de fornicación, que era un bastardo, se le iban con todo, su misma familia, decían, no, estás loco, vamos a internarlo cénica, este cuate está enfermo, ¿no? Porque se decía ser Dios. Entonces, ¿se acuerdan? Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como hacía ciertas aseveraciones llamándose Dios, antes de que Abraham fuese, yo soy, les decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, ¿no? Entonces, hacía puras aseveraciones como diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, y cuando llega al templo, ¿se acuerdan qué les dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas
y no quisiste. Y que se las cantan. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí fue donde, ahí nos vemos. Tuviste 33 años para creer en mí que yo era Dios. Tuviste mi nacimiento, tuviste la señal, como dice Pablo, ¿no? Los judíos piden señales, los griegos sabiduría, ¿no? Entonces tuviste las señales, tuviste la sabiduría. No quisiste, no quisieron. Apedreaste a los que te son enviados, mataste profetas. Nunca quisiste creer. Ahí está Caín matando a Abel. Ahí está Esaú persiguiendo a Jacob. Ahí está Ismael queriendo matar a Isaac. Ahí está Faraón persiguiendo a Moisés. Y ahí están, y ahí están, y ahí están. Nunca han querido creer. Y ahí está Juan el Bautista, que se lo echaron. También se echaron a Juan el Bautista. Entonces dices, oye, te envió profetas, no quieres. Te mando a mi hijo, al contrario, lo quieres matar. ¿Sí me explico? Entonces ahí está la necesidad del ser humano, el corazón del ser humano duro, algo que no quiere creer. Lo que tal que nos dicen, no, es que yo vi un extraterrestre y era verde y así, y me habló. Cuéntame, ay, sí te creo. Sí, porque como vivimos en mentira, la mentira nos la tragamos sin agua, pero la verdad, luego dices, pero Jesús, es que la Biblia está alterada. No, pero ¿y el Mesías? ¿Y dónde dice que murió? ¿Dónde dice que resucitó? ¿Y cuál tercer día? ¿Y por qué me tengo que arrepentir? Pero piénsenlo, porque vivimos en mentira. Y al contrario, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué sucede? Jesús dice, ¿saben qué? Yo ahí los dejo, vuestra casa os es dejada desierta. Los deja a su pueblo y se voltea con nosotros los gentiles. Y ahí es donde nosotros, a un pueblo que no era pueblo, ahora sí le dice, heme aquí, Isaías 55. Ahí estamos nosotros, el olivo injertado. Nosotros no lo merecíamos. Y Jesús se volteó y dijo, ustedes no quieren creer, me volteo con quien sí quiera creer en mí. Y no importa si no eres judío, si no estás circuncidado, si no guardas la ley, si no guardas los 613, no me interesa. Estos cuates en Isaías 1 les dice, estoy harto de las grosuras de sus carneros, las lunas nuevas no las puedo ya, tienen harto, no quiero los sacrificios. También se los diría, no te doy sacrificio que tú no pides, o sea, de nada me sirve. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Regresando un poquito al tema del nacimiento, ¿en dónde nació Jesús? En un pesebre, porque se estaba aclimatando, porque el día de mañana lo que iba a hacer era, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, lo que el día de hoy Dios quiere hacer a través de esta historia es decirte, a ver, tú estás igual que los judíos. Que gobierna quien ustedes quieran, en Estados Unidos, quien sea, todo está arreglado. Pero lo peor, eres esclavo de tus propias pasiones, de tu pecado. De eso es de lo que te quiero liberar. Cuando Jesús entra precisamente al templo en la entrada triunfal, ¿se acuerdan que llora? Y dice, estos cuates nunca les quedó claro, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor con sus ramas, ¿se acuerdan? Y Jesús llora y dice, no, mi cuate, yo no te vine a salvar de los romanos, yo te vine a salvar de tus pecados y del infierno que te mereces. Y lloro porque me duele ver que no te das cuenta. Me duele ver que practicas una religión, me duele ver que tú piensas que ya te vas a ir al cielo porque eres bueno, porque le echas ganas, y no que te tienes que arrepentir. El ser humano nunca se quiere arrepentir, tiene tanto orgullo en su corazón que dice, no, yo no peco, yo no soy malo. Y bueno, sí, digo mentiras, pero eso qué. No, tanto el que miente como el que mata, para Dios es igual. Y la misma Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, también ¿qué te dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, tiempo presente, Cristo murió por nosotros en tiempo pasado. Génesis 6:5 dice que los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. La misma Biblia te dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, todo el tiempo la Biblia nos describe como malo. Y dice Isaías 1:6, que desde la planta del pie hasta la cabeza, hasta la coronilla,
somos hinchazón y podrida ya. No están curadas ni vendadas, están perniquebradas, estamos podridos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto y cuál es el mensaje? Con esto prácticamente ya voy a acabar. Cuando aprenden a Jesús, ¿cuál fue el motivo de que aprendieran a Jesús cuando resucita a Lázaro? Esa fue la gota que derramó el vaso. Va a ver a Lázaro, lo resucita, y una vez que resucita a Lázaro, dijeron, ya este cuate ya se pasó de rosca, vamos a matarlo. Todavía va y reta a los seres divinos, que va a Cesarea de Filipo, todavía va y los reta, les pica la cresta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A ver, es que no oigo, casi le grita a Pedro, dime quién. No, pues eres el Mesías, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A ver, más duro, es que no escucho. No, lo que les está diciendo es, estoy viniendo a su terreno, al monte Hermona, donde descendieron los ángeles de Génesis 6, y vengo ya a presentarme abiertamente como Dios, como el Hijo de Dios. Ah, ¿y ustedes no quisieron que naciera? Sí nací. Entonces, cuando dice el Salmo, fuertes toros de Basán me han rodeado, está haciendo referencia a los demonios, a los seres espirituales. Entonces, va, a que literalmente va y se entrega solito para que lo maten. Y una vez que Jesús esté en la cruz, ¿se acuerdan? Le desfiguran la cara, cómo lo agarraban y le decían, a ver, profetiza, ¿no? A ver quién te pegó, a ver si muy acá. Le desfiguran la cara, le arrancan la barba, lo suben a una cruz. ¿Y se acuerdan estando en la cruz? Que dice por un momento, Elí, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él sabía que en ese momento se iba a enfrentar con su padre y su padre lo iba a castigar por nuestros pecados. Entonces muchas veces nos han dicho, no, es que los romanos lo mataron, no, los judíos lo mataron, no, nuestros pecados lo mataron. Pues ninguna de las tres. El que lo mató fue su propio papá, su propio padre fue el que lo mata. ¿Por qué? Por nosotros. Entonces, él en la cruz recibe el castigo eterno, el infierno que nosotros merecíamos, se sube a una cruz y en este caso, ¿qué les dice al final? Cuando ya paga por nuestros pecados. Consumado es, hecho está, etel está, y como le quieran decir, se finí o lo que sea, el chiste es que ya entrego el espíritu, yo ya pagué. Yo ya pagué, yo ya cumplí mi propósito, qué bueno que me mataron, qué bueno, porque ya pagué por los pecados de la humanidad. Y con esto acabo y se los he dicho muchas veces. Él tenía dos ladrones, dos sediciosos. Él estaba en medio, tenía uno a su derecha y uno a su izquierda. ¿Y te acuerdan qué le dice? Uno que le dice, ¿eres Dios o si eres hijo de Dios? Bájate y bájanos, a ver si muy acá, como Caín, como la humanidad. Estos dos representan a toda la humanidad. Tienes una humanidad, siempre te va a decir, si es Dios, ¿por qué hay hambre en África? Si es Dios, ¿por qué hay guerra? Y a ver, y si es Dios, y si es Dios, y a ver, y que se baje, y que nos salve, y a ver, y por qué permite injusticias y niños violados, a ver, ¿y dónde está Dios? Ese es el ladrón que le está diciendo, bájate, bájanos, que no se quiere arrepentir, que tiene el corazón duro. Y el otro que le dice, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, hazme el paro, ¿no? La neta, estoy echando el bofe, ya me voy a morir y no me quiero ir al infierno. Sí, reconozco que he pecado, me humillo delante de ti, tú eres el Hijo de Dios, perdón si en su momento no lo reconocí, pero aquí estoy. ¿Qué le dice Jesús? De cierto estarás conmigo el día de hoy en el paraíso, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos precisamente esa humanidad donde tienes a los que tienen un corazón duro, de piedra, orgulloso, que no se quieren arrepentir, que les vale. Y ahí tienes a la humanidad que se reconoce pecadora y dice, ¿sabes qué? Sí, así como voy, no voy a llegar a ningún lado. Estoy perdiéndolo todo. Estoy invirtiendo o ni invirtiendo, gastando mi energía, mi tiempo, mi dinero y no avanzo. Yo, ¿sabes qué? Perdóname, límpiame, ayúdame. ¿Mm? Entonces dices, a ver, ahí estamos echando el bofe y no nos arrepentimos. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? ¿Se acuerdan? Cuando regrese Jesús, le van a decir, ¿y qué son estas heridas en tus manos? ¿Qué va a decir Jesús? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hombre, yo fuera Jesús, les digo, ¿cómo que qué? ¿Cómo que? Ustedes me mataron, pero Jesús los ama al grado que dice, sí, ustedes me las hicieron, pero los perdono, no se preocupen.
Dice, mirarán a mí al que traspasaron y llorarán, como aquel que llora por hijo unigénito, como cuando pierdes al primogénito. A ese grado van a llegar porque van a decir, si era, no quisimos creer. Entonces, ¿qué sucede? Muere, al tercer día resucita, y si nosotros el día de hoy creemos en eso, tenemos vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No te dice que si fueres bueno, que si te echares ganas, que si te esforzares. No, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Eso es lo único que tenemos que hacer. Arrepentirnos, creer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Es lo único. Y este mensaje es el que no te dan en estas fechas. En estas fechas te dicen, oh, mira los abrazos, los regalos, las fiestas, los ponches, las posadas. Sí, pero vete al infierno. O sea, no te arrepientas, que no nazcas de nuevo. Sí, el arbolito, todo pagano, el cambio de regalos, color rojo, que para que le vaya bien que no sé dónde. Y dices, o sea, está, entre comillas, dices, sí, o sea, pues dale, sí, dale, pero que te digan la verdad. O sea, que te digan realmente qué celebras, por qué lo celebras, para qué lo celebras. Porque en serio, o sea, se los digo en serio, es como si vas al doctor y tienes cáncer y te dicen, ay, échate tus paracetamol, no te preocupes, ¿para qué te alivianes del cáncer? Pero no pasa nada, ¿eh? No moriréis. ¿Ya? No, a ver, señor, tiene cáncer y se va a morir. O esta es la solución y se la toma, se va a morir, punto. Ese es el chiste. O sea, decir, a ver, sí, que lo que gustas es mande, celebra y haz lo que quieras. Sí, pero realmente tienes que saber la verdad. No dejarte guiar por las corrientes de este mundo y decir, bueno, pero es que yo no lo veo tan mal. Y bueno, mira, es que me la paso bonito. Sí, pásatela bonito, pero dile a la gente que si no se arrepiente y Jesús no nace, no en el pesebre, sino en su corazón, esa persona se va a ir al infierno. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando esa persona esté en su presencia, Dios le va a decir, oye, ¿y por qué tú no le hablaste si tú sí sabías la verdad? ¿Por qué no compartiste el tesoro? O sea, tú ya te salvaste. Tú ya sabes que el día que mueras vas al cielo. Pero te vale el cuate que está celebrando algo que no tiene nada que ver con la Biblia, que celebre, pero que nazca de nuevo. ¿Sí me explico? Que en verdad sepa el verdadero significado de la Biblia, del nacimiento de Jesús. No nació en esta fecha, no importa, pero que en verdad sepa dónde debe de nacer y que el ser humano se arrepienta. Debería de ser una fiesta, si así lo quieren ver, donde como Jonás y Nínive, en ceniza y silicio deberíamos estar. Y decirle, Dios, un tipo Yom Kippur, día de la expiación, Dios, nos ponemos a tus órdenes, ¿qué hicimos mal? Perdónanos. Reiniciamos. Es un año nuevo, estilo judío, donde te pones a cuentas y vas de nuevo. No un año, no un año nuevo donde pecas. ¿Sí me explico? Porque incluso lo usamos para echar y pecar. Y en serio, ya con esto cierro para que oremos. Yo sé que por tradición y por lo que quieran, muchas veces dices, pues ya me tengo que reunir con la familia, tampoco voy a andar de fariseo, o tampoco me voy a esconder en una cueva tipo, ¿cómo se llamaban estos? Los esenios, tipo esenio, y me voy a poner ahí a leer la Biblia día y noche. Tampoco, pero sí que le puedas decir, Dios, yo sé realmente qué se celebra, cuándo se celebraría, qué es lo que debo de hacer. Y en verdad, si le van a pedir deseos, lo que le vayan a pedir, pero que sean espirituales, que sean para crecer, le puedas decir, Dios, por favor, el próximo año ya deje de ver lo que ustedes quieran, que ya deje de decir, ya saben qué, ¿se me explicó? Deje de yo hacer, de desear, de pensar, ¿cuáles y cuáles cosas? Llévame a ser una persona correcta y limpia, ¿me explico? Que yo ya quiera ser diferente, que tú me ayudes a cambiar, que en verdad me quites el corazón de piedra y me des uno de carne, que pongas dentro de mí tu espíritu y que día a día yo pueda ir caminando de tu mano, como Enoch, que día a día caminaba con Dios. Esto es lo que pedí. Ok, entonces, bueno, miren, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que si nos quedó claro realmente a qué vino Jesús, y que vino a nacer, no más en el pesebre, sino en nuestro corazón. Vamos a pedirle eso, no solamente confirmar la salvación. Yo sé que la mayoría somos salvos, o si no es que todos. No falta, ¿no? Que luego andamos a lo mejor mal, andamos desviadones, andamos fríos,
Satanás es especialista en poner un cubito de hielo y de uno en uno y de uno en uno, y luego ya andamos todos endurecidos, andamos fríos, no queremos orar, no queremos leer, nos vale, nos amargamos, nos enchilamos con el hermano, con el vecino, en el trabajo. Decirle, a ver, Dios, aquí estoy, voy de nuevo. Me queda claro, me vuelvo a arrepentir, me pongo a tus órdenes, lo que necesites, y pedirle a Dios un corazón. ¿Se acuerdan del discipulado? Dios tiene un plan para tu vida. Dios te manda, número uno, a ser salvo. Número dos, te manda a ser discípulo. Y número tres, te manda a servir. ¿En una de las tres estamos? Digo, espero que estemos en una de las tres, ¿no? Que si no, entonces tenemos que primero ser salvos. Ya después, ahora sí, a ver, Dios, quiero ser discípulo, quiero servir. ¿En dónde ando? Me discipulo, leo. Oh, ya hasta se me olvidó. Si me explico, o sea, dices, ya ni me acuerdo, ya no encuentro sofonías. O sea, todo eso es para ir con Dios y decirle, Dios, perdóname, ¿dónde ando? Y como los sabios que venían de Oriente, vengo de nuevo contigo y yo no te vengo a ofrecer oro, incienso y mirra, ¿no? Te vengo a ofrecer mi corazón, lávame, ¿no? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios eso y ahorita comentamos al final algunas cosas. Señor, pues primero que nada, Dios, venimos con un corazón contrito y humillado, Dios, delante de ti. Pedirte, Dios, que por favor tú nos limpies, Señor, que si hemos estado alejados, Dios, que tú hagas que regresemos, Dios. Tú produce en nosotros el querer como el hacer, Señor. Te pedimos que cambies y guardes nuestro corazón, Dios. Quita todo eso que tiene esa piedra, Dios, que no nos permite tener amor por las almas, Dios. Llévanos a ser misericordiosos, amorosos, Dios. Sobre todo buscar tu rostro para que la gente te pueda conocer a través de la verdad, Dios. Entendemos, nos queda claro, Dios, que, que tú no te complaces, Dios, en estas fiestas. Sin embargo, podemos aprovechar el momento para hablar de ti, Señor. Sabemos que tú no naciste en esta fecha, Dios, pero aprovechamos para que el día de hoy tú nazcas en nuestro corazón, Dios, y nosotros podamos ser diferentes a través de ti, Dios. Te pedimos que nos limpies, que nos hagas una nueva criatura, Señor. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Dios. Venimos a ponernos a cuentas. Todo lo que hay en nuestro corazón, Dios, amargura, dolor, celo, Dios, de todo lo malo que podamos tener el día de hoy, que tú nos limpies, Señor. Ayúdanos, bendícenos, llévanos a pasar estas fechas con nuestra familia y tú danos el valor, Dios, danos la gracia para poder hablar siempre la verdad, Señor, aprovechar estas fechas para decirle a la gente que tienen una segunda oportunidad, Dios, que pueden hacer de nuevo, que pueden entender el verdadero mensaje, Dios. Y por favor, Señor, tú nos cambies, Dios. Y para el año que viene, Señor, tú nos lleves a tener propósitos espirituales, Dios, que siempre querramos más contigo, Señor, que por favor nunca nos alejemos. Y te pido guardes y bendigas a las personas que vinieron y que se conectaron, Dios. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.